ver, es que no hay otra opción. Vamos a hablar de Rayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿el gobierno podría haber subido más las pensiones, sí o no? Bueno, si está dispuesto a endeudarse todavía más de lo que ya nos está endeudando, sí. ¿Es responsable con un déficit de la Seguridad Social, solo de la Seguridad Social, entre 15 y 20.000 millones de euros subir las pensiones? No, sobre todo si además no se suben las cotizaciones sociales para cubrir ese gasto. ¿Qué pasa? Que si se suben las cotizaciones sociales en un escenario con 20% de paro, pues desde luego se creará menos empleo o incluso se podría llegar a destruir. Oye, pues Mariano Rajoy dice hoy en una entrevista en el Faro de Vigo que él este año va a crear 500.000 de empleos. ¿Lo ves realista esto o no? Bueno, la economía española, es decir, los empresarios españoles han estado creando durante los últimos 2-3 años 500.000 de euros al año. Por tanto, desde luego, si la economía reproduce este año los patrones de crecimiento del año anterior o de 2014, sí es realista. Lo que no tiene ningún sentido es que el señor Mariano Rajoy se atribuya a ese éxito, porque él realmente no va a crear directamente ningún empleo. Está en la política, no está en la empresa. ¿Y empleos de calidad, Rayo, o ya eso ya es como un unicornio? Efectivamente, la economía española está creando 500.000 de empleos, pero en torno al 60% de ese 1.000.000 de empleos son empleos temporales. Esto es algo que de todas formas viene sucediendo en la historia de España desde hace más de 30 años. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno particular de la reforma laboral o de un fenómeno que se haya agravado con la reforma laboral. La economía española, siempre que crea empleo, crea especialmente empleo temporal. Y siempre que destruye empleo durante las crisis, destruye también especialmente empleo temporal. Es decir, el empleo temporal es la variable de ajuste que le permite, digamos, a la economía española superar las crisis o pasar por las crisis. Esto es un problema ya no tanto del modelo productivo español, porque en otros países no sucede, incluso en los mismos sectores económicos que España, sino que es un problema de una legislación laboral disfuncional que la reforma laboral no ha corregido enteramente. Pues ahora te voy a preguntar por la reforma laboral, porque el ministro de Guindos, que le vamos a escuchar, ha dicho en las últimas horas que no la van a cambiar pues en lo más mollar, porque entre otras cosas Bruselas no nos dejaría. De Guindos. Derogar la reforma laboral sería el mayor error de política económica que podría darse en España. Vamos a ver, la reforma laboral, todo se puede perfeccionar, pero hay un núcleo duro de la reforma laboral que no se puede modificar, todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que está funcionando muy bien y que está detrás de la mejora de la competitividad de la economía española, sería un error. El gobierno tiene muy claro que el núcleo central de la reforma laboral no se toca. Rayo, en tu opinión, ¿el gobierno tiene margen para cambiar sustancialmente la reforma laboral o no? Vamos a ver, todo gobierno tiene margen para cambiar la legislación según las consecuencias que esté dispuesto a asumir. Es verdad que si la reforma laboral se cambia en una dirección de añadir mayores rigideces, mayores controles regulatorios, mayor carga legislativa, pues iremos hacia una dirección de menor creación de empleo o, como digo, incluso, según cuánto se cambiaría, de destrucción de empleo. Por tanto... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.